Hola, esto es Ahora Música, yo soy Mauricio Schwartz y esto es parte del Rey va Desnudo, nuestras publicaciones primero en Patreon, en agradecimiento a nuestros mecenas de Patreon que nos permiten que este canal siga adelante, molestando a mucha gente, que es buena idea siempre, y después lo publicamos en YouTube. Hay bandas que cuando te las encuentras te incomodan muchísimo. Y cuando las sigues escuchando y sobre todo ves sus vídeos, te incomodan aún más, pero te cautivan, te enloquecen, te causan problemas, te desafían. Y es lo que a mí me ha pasado con Bridge City Sinners. Bridge City Sinners es un grupo extrañísimo. Ellos mismos se presentan de la siguiente manera: no somos la banda tradicional de folk de tu abuelita. Será de mi abuelita, porque yo ya soy abuelito de gente y no, yo siendo muy amante del punk, van ustedes a ver a Bridge City Sinners. Desde las montañas cubiertas de pinos del noroeste del Pacífico noroeste de los Estados Unidos, llegan los Bridge City Sinners, que abarcan el continuo que va desde el jazz de la era de la prohibición del alcohol hasta el death folk de los Apalaches. Y en medio, lo que ustedes quieran. Punk duro, bluegrass, deathgrass, trashgrass, lo que quieran ustedes llamarlo. Su alineación es de una banda de cuerdas tradicional de los Apalaches, del bluegrass. Tiene un violinista que es magnífico, me parece, guitarra, banjo, en este caso banjolele, que es lo que toca ella, mandolina y contrabajo, me parece. No son muy presentes ahora, es que ella absorbe toda la atención, la cantante de Bridge City Sinners. Entonces, es un grupo que he seguido y me inquieta y me molesta al mismo tiempo que los hallo extraordinarios y musicalmente absolutamente exquisitos, sin un solo defecto, como lo van a ver ustedes. Bueno, pues esto es del nuevo disco que va a salir el próximo 12 de julio, según tengo entendido, que es En la era de la duda, una era dominada por la incertidumbre. En la era de la duda profundiza en la lucha perpetua entre determinar lo que está bien y lo que está mal y la interminable persecución de la autoaceptación. El álbum está ubicado en el mismo mundo ficticio, hedonista y post-apocalíptico al punto del colapso. Entre el conflicto y el caos exploramos los temas de la autorreflexión, la inseguridad, la disasociación y el escapismo. A todos nos vendría bien una pausa del mundo, incluso de nosotros mismos a veces, descansar de nosotros mismos. Estas canciones son un antídoto a esa dura realidad, una proclamación con aquellos que luchan con la duda en sus vidas. Hay tensión y liberación entre la introspección y la indulgencia, y es mucho que carguemos con el peso del mundo en nosotros mismos. Al final, todo se trata del largo camino y las conexiones que vamos haciendo a lo largo del camino, y ya está en pre-save el álbum In the Age of Doubt. ¿Qué es esta canción? Ya la oí, no estoy reaccionando, no es nada absolutamente desde cero. Esta canción es un relato de la vida de alguien que de niño le dijeron lo que nos dijeron a muchos de nosotros, que no valías para nada, que eres una basura, que tienes el toque de Midas al revés porque todo lo que tocas lo vuelves mierda, y cosas por el estilo. Incluso, como van ustedes a ver al principio de la canción, tenemos una advertencia. Y la advertencia, vamos poniéndola de una vez aquí en la pantalla. La advertencia dice como sigue. Lo siguiente retrata escenas emocionalmente intensas que involucran a un niño, a un menor de edad, y a problemas de salud mental que puede evocar una reacción potente en algunas personas. Se recomienda discreción por parte del público. A mí me parece tan vergonzoso que haya que hacer esto
tan vergonzoso como que al principio de las películas antiguas se diga ahora, bueno, aquí se representa una situación que pues, es muy racista, pero en aquel entonces así era. Hombre, no enséñale a la gente un poco de historia y que sepa que lo que el viento se llevó precisamente retrata la época del esclavismo en los Estados Unidos, y por lo tanto lo que vas a ver es el trato que se les daba a las personas de piel negra, a las personas descendientes de o traídas de África, y si te escandaliza, pues que te escandaliza el racismo de hoy, ¿no? Pero en fin, estas son las cosas que hay. Tengo aquí la letra de Bridge City Sinners y vamos a irla siguiendo un poco, perdón. Become lost within my mind. Body is aching all the time. Twisted limbs and broken bones. A heart that's rotten, dead and numb. Doused in blood, bathed in tears. You are the enemy, it's you should fear. Potentísimo. Hablemos de la música. Es perfecto. Música. La voz de ella es extraordinaria para esto. Tiene una capacidad de modulación, de interpretación, de comunicación que francamente lo deja uno temblando. Todos los instrumentos cumplen su función de una manera magnífica. Decía yo, el violinista me parece espectacular. Ella no se le ha visto aquí, pero ella toca el banjolele, que es este banjo, pero de solo 4 cuerdas, afinado como un ukulele, y que se toca como un ukulele. Precisamente hay un personaje al que algún día tenemos que revisar por aquí, que toca un banjolele y hace música al estilo de los años 30, sobre todo música un poco picante o un poco llamativa, pero el banjolele estaba prácticamente olvidado hasta que lo han rescatado a últimas fechas algunos grupos. Me deja muy, muy inquieto. El principio es: me he perdido dentro de mi mente, el cuerpo me duele todo el tiempo, miembros torcidos y huesos rotos, un corazón podrido, muerto e insensible, empapado en sangre, bañada en lágrimas. Tú eres el enemigo, es a ti a quien tú tienes que temer. Escúchalos hablar, las mentiras que dicen, no te rindas a las voces dentro de tu cabeza. De la letra pueden seguir ustedes, pero verdaderamente esto es potente. Y este es un grupo que, aclaro, son independientes. Su sello disquero es su propio sello disquero, Flail Records. Y han llegado a estar en los primeros 100 del Billboard con una productora independiente que solo los graba a ellos, a los Bridge City Sinners. Consumed by doubtful thoughts and sin. Won't you let me out this cage? A soul too damaged to be saved. Doused in blood, bathed in tears. You are the enemy, it's you should fear. Hear them talk, the lies they spread. Don't give in to the voices in your head. Hear them say you're nothing, everything
Uf, 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 uf. La música también puede ser eso. Y yo creo que hay música clásica que ha capturado este tipo de sensaciones también. Y lo que pasa muchas veces es que quienes quieren hablar de esto, quieren hablar así de las cosas, tienen un problema muy serio. Y es que no tienen la calidad musical para hacerlo de una manera presentable. Tú puedes gritar tu horror y los problemas existenciales y los problemas internos, o cuando te dicen que nadie te va a amar nunca y esto puede marcar tu vida si eres pequeño, etc. Pero hacerlo con esta calidad musical, con esta sensibilidad. Hay un momento en que entra el contrabajo, que no lo estás esperando y que le da una capa y una textura totalmente nueva a lo que vienen tocando. El violinista, que da la impresión de ser un violinista clásico, casi el violinista en el tejado, que tiene además un vibrato maravilloso. El corte cuando baja y entra solo la guitarra con las cuerdas graves de la guitarra, los bordones. Todo esto logra crear el espacio musical donde puedes contar estas historias sin hacer panfleto, sin hacer sensacionalismo, sin hacer sensiblería barata, sino diciendo, mira, vengo a que pienses algo, porque quiero que pienses algunas cosas que he estado pensando yo y vengo a presentarte mis reflexiones así de golpe. El grupo es brutal, no conozco sus nombres, sé que ella es una cantante excepcional, la capacidad de transmisión que tiene y todo el grupo en general es una maravilla. Yo los invito a que vean y busquen más de Bridge City Sinners. Tienen propuestas así muy oscuras, muy dark, muy depre a veces, pero al mismo tiempo enormemente valiosas. Así que pues ahí tienen un espacio para jugar a la música. Nos vemos en la otra.